Hoy tratamos otro tema de interés popular, en donde se ha tenido el acierto de escoger a alguien que sí sabe y que sí hace lo que le han encargado. Vivienda. El arquitecto Humberto Plaza, que no por trabajar preferentemente en el área privada y sobre todo para sectores medio altos y altos, desconoce lo que hay que hacer con otros niveles económicos para darle lo que él llama soluciones habitacionales y cumplir con la cifra que se ha propuesto. Ya la dijo, ahora la hace. 40,000. Y eso que está por debajo de la meta que fijó el presidente. Bueno, ¿cómo? ¿Con quiénes? ¿Por qué vías? ¿De acuerdo a qué mecanismos? Y sobre todo, ¿con qué clase de opciones creativas para modelos constructivos? Es lo que analizaremos en los próximos 60 minutos. El ministro de Vivienda ya le puso una meta a su gestión: 40.000 soluciones habitacionales. Nosotros esperamos cumplir con 40.000 soluciones habitacionales. La vara que ha puesto el presidente es más alta todavía, por lo tanto no la repito. Pero por otro lado, nosotros estamos limitados por la capacidad de endeudamiento del país. Yo he recibido propuestas, nos ponemos tanta plata de extranjeros, pero esa plata que ponen algún rato hay que pagarla, o sea, no es que te la están regalando. Si nosotros logramos implementar en este gobierno el leasing inmobiliario, eso es espectacular, porque la persona comienza pagando un arrendamiento y del pago, una parte va a arrendamiento y otra parte va al pago de la casa. Siendo así, esta persona no necesita pues pagar un 35% del costo inicial para calificar en el banco y que le den un crédito, es arrendamiento. Si no lo paga, no puede seguir en su casa. Y una persona que está viviendo en una casa no quiere que la boten. Bien, eso es lo que se llama leasing inmobiliario. Sí, el leasing. ¿Qué tal, Carlos? Señor ministro, bienvenido, buenas noches. Leasing inmobiliario es un producto que quiera Dios se lo pueda poner en práctica en el Ecuador, porque nuestro gran problema es que la gran mayoría de los ecuatorianos no tiene acceso a crédito porque no tiene historial de crédito, porque no tiene un trabajo formal. Entonces, la pirámide del mercado, que en países latinoamericanos es bastante chata, en que mientras más barato es el producto, aumenta enormemente la cantidad de posibles compradores. Comienza así y luego se hace nada, porque la gente más desposeída, aunque o incluso personas que tienen trabajos que no están afiliados al Seguro Social, que son emprendedores, vendedores callejeros, que a veces tienen su buena platita, no tienen acceso a crédito y por lo tanto no hay forma que la empresa privada llegue a ellos. Qué bueno que hable para eso. Mire, esa gente de menores recursos es capaz de reunir $10,000. Así es. Para irse a los Estados Unidos a encontrar la muerte, vendiendo sus vacas, hipotecando sus propiedades, prestándole a churqueros, pidiendo colaboración de la familia. Así es. ¿Qué opción tiene esa gente dentro de ese mecanismo para que al mismo tiempo que va pagando un arriendo mensual, que sí pueden a veces, 150, 200, $300, eso vaya siendo considerado como un aporte a la vivienda? Exactamente. A ver, esto todavía no está, vigente, pero estamos y desde que usted lo propuso, me llamó la atención. Estamos tratando fuertemente, nos estamos reuniendo con el sector financiero, estamos empujando. Hay ciertos temas legales. En el pasado hubo una intentona y le clavaron IVA. Si yo voy a pagar una letra en el banco, yo no tengo que pagar IVA por la letra del banco o por un arriendo. ¿De quién depende cambiar la normativa, como dicen ahora? La regulación. Si usted es el que hace las políticas públicas de vivienda y financiamiento. Correcto, pero en eso, desafortunadamente, no mando yo, sino ya lo hubiera hecho. Hay algunos temas. ¿Quiénes mandan allí? Bueno, superintendencia de bancos. Estamos pidiendo que el BIES se active. Muchos son. ¿Y por qué dicen que no? Bueno, todavía no me han dicho que no. Estamos trabajando. ¿Está usted escéptico? No estoy escéptico. No, lo que digo yo no depende de mí. Me dijo, Dios quiera. ¿Usted quiere? Yo sí. Entonces lo va a conseguir. Con la ayuda de Dios. Y claro, no lo dudo. Ahora, en ese mecanismo,
¿cuál sería la meta? ¿Entran ese número de viviendas con ese tipo de financiamiento No en solamente. las 40,000 soluciones habitacionales? No solamente. Primero, no puedo estar solo. O sea, si yo digo, el gobierno central a pulso solito va a hacer 40,000 unidades de vivienda, soluciones habitacionales, perdón. No, ustedes. Todas las inmobiliarias que se han reunido con usted me cuentan que están fascinadas con colaborar con usted, que las ha convocado y que entiende usted el tema. Es más, desde que me pidió el presidente Noboa que lo ayudase desde este cargo, yo desde antes del 23 de noviembre yo ya me estoy reuniendo con ellos. Me he reunido con APIVE. Me dijeron. Me he reunido con constructores positivos y hay gente muy importante que no pertenece a ninguno de ellos, de estos grupos, con quienes también me he reunido en Quito y en Guayaquil. Ok, hay la voluntad. ¿Qué falta? Existe, ponernos a trabajar. Entonces, está trabajando. ¿Qué es lo único que no tiene usted? Tiempo. Tiene que batir récord en año y medio. A ver, tengo el cortísimo tiempo, no duermo casi. De vez en cuando no está bien. ¿Ya? Recibo a veces más llamadas de las que debiera de temas que no son importantes y trato de... Tiene que aprender a enfocarse. Sí, lo estoy haciendo. Estamos nosotros basándonos en gobiernos autónomos descentralizados, ya voy a explicar cómo entran, en el gobierno central y en la empresa privada. Por ejemplo, mañana me voy a reunir con con la enorme mayoría de los alcaldes de la provincia del Oro. Muchos gobiernos autónomos descentralizados tienen una tierra. Digo, ok, hagamos una cosa. Pon tú la tierra, la prefectura te pone las vías para llegar, me pones la infraestructura. Llamo yo a la empresa privada para que ponga sus casas y el Midubi gestiona el 5-25-5, que es un tema espectacular, que son 5% de entrada, 25 años de plazo y 5% de interés. Entonces, cuando uno suma voluntades y uno suma esfuerzos, se llega a mayor cantidad de personas. Y el tema y la diferencia entre viviendas, de una vivienda, de una solución habitacional, es cualitativo y cuantitativo. Si yo pongo todos los recursos que tenemos para hacer viviendas desde cero hasta que estén terminadas, yo voy a poder cumplir con un número de personas cuando la idea es de darle, limitadísimo, es intervenir incluso en casas que tienen una caliche en el techo, hueco, un piso de tierra, que están con la estructura mala, y nosotros debemos de garantizar que la mayor cantidad de ecuatorianos tengan acceso a una vivienda que sea digna. Ok. Dicho eso, la segunda clave ya se imagina usted cuál es, ¿no? El tipo de vivienda, el sistema constructivos. Hay viviendas que se hacen una semana. Sí. ¿Por qué no adoptan esos mecanismos? Pero antes, ¿quién es el señor que está aquí invitado hablando para ustedes? Humberto Plaza Argüello es reconocido arquitecto, es urbanista de 58 años, graduado en el Instituto Tecnológico de Estudio Superior de Monterrey. Ha contribuido activamente en el diseño, construcción y modernización de ciudades a través de la ejecución de edificaciones sostenibles, inteligentes y de vanguardia. Ha desarrollado proyectos arquitectónicos de diversa índole, así como desarrollos urbanísticos y de vivienda donde 70,000 personas viven bajo techos diseñados por él, donde se integran perfectamente las edificaciones y el espacio público. Esto no sabía. ¿Dónde es eso? Básicamente en Guayaquil, en Daule y en San Borondón. Por ejemplo... Usted ha tenido como arquitecto aniñado, no que construye para pobres. No, la mayor cantidad de mi trabajo ha sido para pobres. ¿Y por qué se desconoce eso? Pues no sé. Alguien parece un hombre que trabaja para la élite. No, sí, soy arquitecto pituco. ¿Es arquitecto aniñado? Sí, pero también le hago lo otro. Y déjeme decirle que mucho más satisfacciones me da lo segundo, porque no lo dudo. Cuando uno hace una urbanización donde viven muchas personas, existe la responsabilidad enorme de, con mis aciertos o con mis errores, cambiar positiva o negativamente la forma en que viven muchas personas y que tengan un sentido de comunidad, de pertenencia. Bueno, nos podemos tirar 3 días discutiendo de esto, pero es lo que más me da orgullo. Es lo que más llena. Total. Lo otro es lo que más paga.
No, es otro es lo que más bien. Sí, el otro paga que bien. lo entiendo, y está bien que pague bien. Sí, no se sienta culpable usted. No, de que le a ver, paguen bien. desafortunadamente en este país no se paga lo suficientemente bien las actividades intelectuales. Yo no vendo tinta, yo no vendo papel. Ok, ya conocen ustedes el talento y el talante del nuevo ministro de Vivienda. Gobierno, aprovéchenlo. Constructores, aprovéchenlo. Ecuatorianos, exíjanle. Eco. ¿Ya? Y sectores financieros, apóyenlo. Tiene todo menos lo más importante, tiempo y un poco de pelo que le falta. Lorena. Recordemos ahora que la promesa del presidente Daniel Noboa fue bien distinta respecto a vivienda cuando fue candidato. Nosotros tenemos un plan de vivienda bastante claro, que es Mi Linda Casa, que damos un crédito, pues a largo plazo, al 4%. Hay que recuperar también todo lo que nos han robado a lo largo de los años y usar también los activos que tiene Inmobiliar botados, asimismo como los lugares donde puede haber un sistema de desarrollo para el Ecuador y un plan de vivienda que se pueda desarrollar. En la provincia de Manabí, por ejemplo, hay un lugar, aproximadamente 500 hectáreas, en el cual hay una refinería invisible que costó $1.500 millones aplanar ese terreno. Ya está listo para hacer un plan de vivienda importante y beneficiar al pueblo manabita. Como ese plan, en varias provincias como en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha, vamos a tener nuestro plan Mi Linda Casa. Ok, ¿cuánto de eso es rescatable? Usted ya dijo que el presidente había puesto la vara muy alta. Sí. La realidad obliga a bajarla. Entiendo, esto último de las 500 hectáreas ocurre que en Manabí se adjudicó allí ya un proyecto de energía fotovoltaica, entonces no podrá ser ocupado. Pero este 4% de interés crédito, ¿lo va a mantener? Está trabajando el gobierno para hacerlo. El día de hoy... A esa tasa de interés. A esa tasa de ¿A interés. qué plazo? Está trabajando el gobierno. El día de hoy yo le digo a usted lo que tenemos. ¿Con qué fondos? Tenemos fondos de los multilaterales. Yo diría que somos en el Midubi el ministerio con menos problemas de fondo porque muy poco dependemos del gasto corriente. Uh-huh. Había un crédito que le daba para cubrir todavía hasta este año y el próximo. Sí. Que se ha usado muy poco. Sí, muy poco, algunos incluso con riesgo de perderse, ¿no? Okay. O sea, cuando uno no los utiliza. Este plan de Mi Linda Casa, ¿qué es? ¿Un grupo de conjuntos habitacionales o casas desperdigadas como algún rato hizo Correa en el sector rural? Son varios conjuntos de vivienda, y lo que decía usted hace un rato es correcto. Nosotros no podemos hacer de un solo sistema constructivo todas las casas. Por ejemplo, hay uno que se llama Forza. Yo he hecho hay otro muchísimo. que es de estructura metálica y de paredes de mampostería. Sí. Las casas por Cristo de caña en Manabí costaban $5,000 esas casas. Sí, correcto. Y hay una cantidad de montubios que prefieren vivir ahí porque además son altas cuando son frescas y no se inundan. Sí, correctísimo. ¿Por qué descartarlas? No, yo no las descarto. Es más, hace un ratito estaba reunido con un buen amigo mío. El que sea amigo mío no le da ninguna prerrogativa. Este hombre es un muy destacado industrial de sistemas de construcción y no solamente de construcción, de madera. Y él tiene un sistema de, no sé cómo se dice en castellano, cross laminated timber, que es un tema de madera prensada, creo que con 120 toneladas. Entonces nosotros podemos hacer casas de madera, pero de altísima calidad, que no pesquen comején, y prácticamente en 5 días. Y son curadas antiincendios. Son curadas. Y ¿Cuánto costaría una casa de ese tipo? No cuesta, la diferencia no es tanta, porque es un tema de alta tecnología. Podrá costar que 10% menos que el sistema normal. ¿$25,000? No, menos. ¿En serio? Yo diría, no, sin terreno, porque eso no tiene nada que, se le puede poner una u otra en el mismo terreno. Yo calculo que en el orden de los $19,000. Okay. ¿Qué incluye esa vivienda? Paredes, casa, servicios básicos, es decir, sanitarios, eso, y techo. Obviamente. Y son para esas casas, ¿por el comportamiento térmico es mucho mejor. Pero desde luego.
es mucho mejor. El único recelo que hay, usted ya lo mencionó, uno es Comején y el otro incendio. Pues es una madera curada para eso. Bueno, contra el incendio no hay quien se cure, pero hay químicos que hacen menos fácil de agarrar fuego. Ok, con distintos sistemas o modalidades constructivas, según los constructores, los lugares, las modalidades, el precio, etcétera. ¿Cuál es la meta? La meta es, ya sea con casas nuevas en el programa que mencionó el presidente, o con intervenciones en casas existentes, en lo que yo creo más, honestamente, el tema es sumando todo y mediante el apoyo a la empresa privada, más que la empresa privada es el comprador último. La empresa privada se va a beneficiar porque en el momento que nosotros ayudamos al comprador a tener mejores condiciones, la empresa privada pues ganará más plata. Me parece muy bien, pero a mí lo que más me interesa es que más personas tengan un techo digno. Ya, deme un número entre viviendas nuevas y viviendas intervenidas, reparadas, arregladas. Yo quiero hacer 40,000. Entre lo uno y lo otro. Entre lo uno y lo otro. De nuevas seguramente 10,000 y las otras 30,000. Yo diría que sí. Ok. Yo diría que sí. Compromiso. Vamos. Ingeniero Henry Yandún, buenas noches, bienvenido. Usted ha escuchado ya algunas ideas del ministro de Vivienda y muchas más cuando se hayan reunido en los foros privados de constructores. ¿Cómo se debe contribuir a que esto se haga rápido y bien? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, ministro Rosemena, buenas noches, y a todas las personas que nos miran y nos escuchan, buenas noches. Primero las cifras, Carlos. Según un informe del Midubi hecho por el PIT, hay 600,000 viviendas de déficit ahorita en el Ecuador. Y tal como decía el ministro, la pirámide, 500,000 pertenecen a los sectores más vulnerados. Inclusive cerca de 500,000 familias viven en hacinamiento, es decir, viven más de 3 personas por habitación. En el Ecuador cada año hay 86,000 nuevos hogares y no construimos 40,000 viviendas por año formalmente. Esa es la figura global. Hagamos una precisión, un ratito, hagamos una precisión. Sí. Cuando se dice que faltan 500,000 viviendas, no es que 500,000 no tienen dónde vivir. Exacto. No están a la intemperie, por si acaso. ¿Ya? Ese es ¿En dónde están? ¿A qué nos referimos con eso? Hay dos tipos de déficit, el cualitativo y cuantitativo. Este cuantitativo es que no hay, sino que viven con la otra familia, con los suegros. Okay. Entonces lo que falta o que la gente eventualmente está arrendado, ese es cuantitativo. El cualitativo es mucho mayor. El cualitativo quiere decir que hay viviendas que no son viviendas prácticamente y que falta hacerle algunas cosas para que se transformen en viviendas. Ok, con la visión que le he escuchado al ministro, con lo corto del mandato de año y medio, con lo limitado de las circunstancias económicas que se prestan para hacer un desafío y ser más creativo, ¿por dónde debería estar la meta a su juicio y qué hay que hacer para que se la cumpla? Ya, primero, si quisiera, acordémonos, Carlos, que tuvimos un ministro que nos daba vueltas con las cifras. Sí. Yo quisiera que cada ministro nos confirme, una pregunta cordial, si estas 40,000 viviendas que él está ofreciendo, que es una muy buena meta, ¿son las viviendas totalmente subsidiadas o son las que incluyen BIS, BIP y las totalmente subsidiadas, que es un dato que sí nos interesaría saber? Aclaremos eso, diciéndole yo que logro una precisión que no sé si le escuchó. De esas 40,000, 10,000 son nuevas. Las otras 30,000 son lo que le llaman soluciones habitacionales de diversa modalidad. Ahora, sobre lo que le preguntó. Es sumados todos. Sí, pero él quiere saber si son totalmente subsidiadas, cuáles son financiadas de otra manera. No son totalmente subsidiadas, evidentemente no. Por ejemplo, el plan 525.5, que está ahorita en vigencia y que acabamos de alimentar con una buena cantidad de plata al fideicomiso que garantiza de que esto se mantenga en el tiempo, podría considerarse una forma de subsidio el tener un crédito tan beneficioso. Entonces no podemos comparar una vivienda de una persona que paga $70,000, una casa mucho mejor, que tiene este beneficio, con una persona que no tiene nada y que se le regala una casa completa. Entonces hay un enorme abanico entre un extremo y el otro. Eche esa aclaración. Vuelvo con usted, ingeniero Yandún. Entonces, Carlos, nosotros ya hemos conversado con el ministro, que le felicitamos por haber tomado este desafío, porque como él mismo dice, ha tomado un desafío que ya no le permite ni dormir. Es muy difícil y le agradecemos por ese esfuerzo.
Lo que nosotros proponemos, obviamente, es que este proyecto VisiVip, que es muy bueno, Carlos, porque al final de cuentas, con esta tasa que es de menos del 5%, que ya existe, se logra que el costo de la cuota de la casa nueva casi equivale al costo del arriendo, lo cual es buenazo. Exacto. Y son casas mucho mejores de las que las personas están arrendando, que son las famosas 2 o 3 piecitas. Eso es muy bueno y nosotros estamos listos en ayudar en este asunto, y esa es una cosa que lo que nosotros único pedimos es que se rellene, porque el fondo que tiene ahorita más o menos le va a durar 1 o 2 años máximo, pero si queremos que se siga construyendo, un constructor decide ahorita construir para recién vender después de 2 años. Entonces, ese es un pedido que le hemos hecho al ministro. Ok, mil gracias. Y lo otro pedido, y que le queremos colaborar, y tenemos que colaborar la banca, nosotros y el ministerio, es que la población no conoce de este tremendo beneficio, que es un subsidio fabuloso, porque la tasa del 4.99, Carlos, es la mejor del mundo ahorita, porque en el mundo han subido las tasas. Okay. Y las personas, cuando usted habla con una familia de escasos recursos y si trabajan las 2 personas con sueldo básico, marido y mujer, sí pueden acceder a la vivienda BIS. Entonces nosotros creemos que ahí falta conocimiento de la población. Gracias. Y luego una fórmula importante, como usted me está preguntando qué hacer, sí. Carlos, es el uso del suelo de inmobiliar, del BIES y de los GATS. ¿Por qué tienen que los pobres vivir en las periferias? Cuando unos muy buenos terrenos hay en las ciudades, en las partes consolidadas, donde el municipio no tiene que gastar en luz, no tiene que gastar en pavimento, no tiene que gastar en nada, inclusive ahora pasa un metro por ahí. Entonces la idea es que logremos con el ministro y con la sociedad cambiar algo de las normas que nos permitan hacer alianzas estratégicas donde el Estado nos da el suelo condicionando un precio de suelo que nos permita hacer vivienda de interés social. Eso sería fabuloso, viable, y no hay flujo de caja para el Estado, y más bien se deshace de un suelo que les es un dolor de cabeza, que le roban, que le invaden y que les cuesta mantener. Gracias, ingeniero, muy amable, gran aporte. A propósito del crédito con una tasa de interés subsidiada de 4.99%, 2.407 familias accedieron a este crédito el año pasado. Los fondos para el subsidio llegarán hasta el 2025. Pese a que el 2023 ha sido un año de incertidumbre económica, el crédito a esta tasa de interés creció. Los desembolsos de este tipo de créditos sumaron $170 millones entre enero y agosto de este año. Se trata de un crecimiento anual del 47%. Así, estos créditos llegaron a 2.407 familias en lo que va de 2023, según datos del Ministerio de Vivienda. ¿Son viables las sugerencias que hace el ingeniero Henry Yandún? Totalmente. Estoy 100% de acuerdo con él. Ya ha mencionado un tema que es muy importante. A ver, no solamente son los municipios, inmobiliar, tiene una cantidad de tierras. El hacer desarrollos urbanísticos con poca densidad es un pecado. La tierra es un bien finito. Es un bien finito. Entonces, nosotros permitir más bien desarrollos desparramados, en que, y esto lo he repetido varias veces y no me canso y lo repito con usted, no se puede quitar de uso de bosque, de uso de agrícola, una cantidad de hectáreas para hacer una urbanización de bajísima densidad donde vivan 3 gatos. Correcto. Porque además la infraestructura urbana que se hace de allí es carísima. Luego, cuando uno hace una urbanización, se le entrega al municipio y el municipio se queda con la carga de mantener esa infraestructura vial ociosa. Y luego, cuando uno se desparrama en el crecimiento de manera horizontal, la gente hay que transportar miles, centenares de miles de personas desde donde viven hasta el lugar de trabajo. Okay. Y se vuelve... Bueno, lo tiene claro. Una cantidad de cosas negativas que creo que son fáciles de entender y no debemos de tocar. Lo único que no tiene, ya le dije, es tiempo. ¿Y sabe cómo gana más tiempo? Dígame. Religiéndose el gobierno. Voy a hacer todo lo posible por hacerlo quedar bien. ¿Cómo va a ayudar a usted para que eso se dé? Bueno, no, sí lo tengo claro. Y lo otro, ¿cuánto empleo pueden generar? Brutal. ¿Cuánto? Más o menos. Ahorita Quito tiene 8. Quito está peor que Guayaquil. Yo soy guayaquileño, sí, y yo no he conocido tan profundamente la realidad quiteña, debo de confesar, me ha tocado aprenderla. Uh-huh. En este momento, la desocupación de Quito es brutal. Y en buena medida por la dificultad que tienen los promotores inmobiliarios Correcto. De Quito a la hora de hacer sus negocios. Y no solamente es por
por la mala racha económica. El municipio tiene que apoyar en Quito. Es terrible. Hubo 3, 4 años un proyecto parado en Cumbayá, Tumbaco, extraordinario, que por 2 resentidos o acomplejados respecto al promotor y al tipo de vivienda no le dieron luz verde hasta que se hizo, tras haber perdido 5 años y felizmente mantenido el financiamiento. Hay un tema, perdón Carlos, que complementa lo que dijo Henry Yandún. Por ejemplo, hay un terreno espectacular que es propiedad del Midubi, cerca de Calderón. Lindísimo. Yo no sé si este sea la mejor ubicación para hacer vivienda popular. No es la mejor, pero es buena. Pero es buenísima. El metro va a llegar hasta allá después de 5 años. Alguna barbaridad de plata ha de costar. Por ejemplo, ¿qué debemos de nosotros de llamar al ingeniero Yandún o a alguien de Constructores Positivos de Quito? Decir, señores, tengan este terreno, hagan allí lo que mejor les parezca. Gánense la plata que tengan que ganarse, no me lo paguen con plata, páguenmelo con N cantidades de viviendas en Jaramijó, en Manabí. O sea, podemos incluso ser creativos para manejar de mejor manera los bienes que tenemos. Bueno. Entonces, eso hay que hacerlo también. Hemos consumido la mitad del tiempo del programa, pero creo que hemos avanzado algo de lo que debíamos. Lorena. Cuando volvamos, otras definiciones que ha hecho el arquitecto Humberto Plaza, tanto al entrar a Carondelet como al ofrecer declaraciones a la posta. También vía Zoom, la opinión de María Isabel Plaza, gerente de operaciones de Fambercel. En año y medio se pueden promover, porque ya no hablan tanto de hacer. Más viviendas populares que en los 2,5 anteriores. Si no solo se regala, sino que se financie una casa con mecanismos modernos y creativos. Verá a su manera, crítico e independiente. El arquitecto Humberto Plaza ha sido uno de los pocos accesibles y locuaces desde que lo abordó la prensa. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de casas posibles, no solamente casas, soluciones habitacionales. Nosotros en este tiempo corto necesitamos la colaboración y activa participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de la empresa privada, porque solos haremos menos. En cambio, si se juntan esfuerzos, sí podremos cumplir las metas que me han puesto. No quiero decirlas porque si no las cumplo no me irá bien, pero créanme que son altas. Este gobierno va a hacer lo humanamente posible, trabajando muchísimas horas de la semana, más allá de lo que por ley estamos obligados, para tratar de atender a la mayor cantidad de personas que no tienen en este momento un techo adecuado. Hoy ya definió esas metas, las cuantificó, las diversificó y las describió de alguna manera. Ahora quiero tratar algo con lo cual debe haber comenzado. ¿Por qué aceptó usted este ministerio? A ver, yo he tenido la oportunidad de diseñar muchas cosas, casas de todo tipo. He diseñado mucho en mi vida, gracias a Dios, y yo he sido un gran criticón. Y a ratos me he sentido yo como un loquito que predica en el desierto sin que le hagan caso en ciertos temas. Yo voy a cumplir y me voy a fajar para hacer quedar bien a este gobierno, cumpliendo mi deber. Esa es la razón por la cual me pidió el presidente Noboa que lo acompañe. El objetivo principal ya lo definió. Ya, ahora yo tengo otra razón. ¿Qué es? Ya, que es más un tema más personal mío. El Midubi es un ente rector que en este momento rige muy poco. Poco o casi nada. Entonces, yo que he sido un crítico tan frontal y a veces duro del modo, lo que comentaba hace un momento, del modo en que se hacen los asentamientos urbanos dentro de un país, yo quiero, antes de que el tiempo mío en este ministerio culmine, dejar hecho una norma, así como existe la norma ecuatoriana de la construcción, una norma que rija el modo en que los asentamientos urbanos se den para que tengan todas las actividades humanas a distancias caminables, aquellas... Ya contestó la segunda pregunta que le iba a hacer. Definió el objetivo principal
Y el objetivo secundario también, que de repente es más importante que el principal, regular, no solamente construir. Lorena. Cada vez más el ministro de Vivienda relativiza y diversifica sus planteamientos sobre los objetivos de su cartera. Tradicionalmente ha sido difícil y no ha habido buenos números atender al segmento más bajo de la población, porque no resulta tan atractivo. Vamos a hacer todo lo posible por dentro del espectro que se trata dentro del Midubi, dar atención a aquellos que realmente están más necesitados. Y otro tema que estamos viendo, tratando de ver como estrategia, es no solamente hacer viviendas nuevas, sino tratar de mejorar las viviendas que ya existen, tratar de hacer saneamiento, que también es muy importante porque hay viviendas que están en muy malas condiciones en lugares donde no hay agua potable o alcantarillado sanitario. Como ven, el ministro ha sido consistente en lo que ha sostenido desde que comenzó su gestión, pero persistente en bajar las expectativas porque él dice que son insuficientes los recursos. Ahora, para seguir encontrando la vía, María Isabel Plaza, buenas noches, bienvenida. Usted es gerente de operaciones de Fan Bercel, promotores inmobiliarios de Casa Laguna. Manejaron desde el 2008 al 2022 el producto masivo Milote y Mucho Lote, el municipio de Guayaquil, en alianza público-privada, donde se construyó e integró más de 8,000 casas de interés público. Actualmente manejan interés público VIP, es decir, vivienda de interés popular. ¿Qué es lo que hace posible ser rápido y masivo en estos temas? Bienvenida. Hola, buenas noches. Saludos a los dos. Carlos, felicitaciones por el nuevo cargo. ¿Qué es lo que hace posible? En nuestro caso, la construcción rápida, la recuperación rápida de los créditos hipotecarios, y ahí entra el Midubi en algo que Humberto dijo hace un rato, que ha visto como que no ha tenido mucha relevancia el tema del Midubi. Sí la tiene y mucha, ¿no? Para nosotros es sumamente importante el tema de la tasa VIP, de la tasa preferencial. Eso masificó la construcción, masificó el mercado. La gente vio posible comprar una casa con una entrada muy baja, que antes no lo era. En el caso de Milote, rescato algo que dijo Humberto, fue satisfactorio realmente ver cómo gente que no tenía acceso a una casa porque debía dar el 20, el 30% de entrada. Y este es un país que no tiene cultura de ahorro, ¿no? Con el 5% de esa tasa, que esa tasa hizo posible, mucha gente pues compró sus viviendas. En nuestro caso es la construcción rápida y para eso necesitamos recuperación rápida. De ahí entra el gobierno, por supuesto que sí. Como promotores y en cada cambio pues entra la incertidumbre. Y sí, si hay un poco de incertidumbre sobre esta tasa, si continúa, nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestras ventas están dirigidas a este mercado. ¿Qué harían ustedes o qué necesitarían saber para que esa incertidumbre cese y conocer que continuará operándose con esa tasa? Necesitamos saber qué tiempo más la van a tener. No sé por qué más bancos no participan. Supongo que tiene que ver con si el banco quiere participar o no. Actualmente solamente tenemos 3 opciones: Banco Pichincha, General Rumiñahui y Mutualista. Eso, estabilidad, saber si la van a seguir manejando, qué va a pasar cuando se le acaben los fondos. Están colocando los fondos de manera rápida. Sí. Aquí en Guayaquil es boom, o sea, manejan los bancos que tienen esta tasa, se comen en un año, menos de un año, lo que le asigna el Midubi, ¿no? Ok, mil gracias, María Isabel. Algo dijo ya, no sé si le puso atención, que van a nutrir con $60 millones más de ese fondo. Sí. ¿Cuánto tiempo más van a mantener la tasa o hasta cuándo pueden nutrir ese fondo? Vamos a seguir manteniéndolo porque, como lo dice María Isabel, es muy importante este beneficio que permite que más personas accedan a casas. Es decir, no podemos darnos el lujo de no mantenerlo. ¿Cómo se puede seguir alimentando el fondo? Porque de lo que yo leí hasta el 2025 tiene aportes y financiamiento después. No, acabamos de hacer ahorita un aporte, acabamos de inyectar Esos dinero. son los 60 millones de dólares. Así es. No, ¿Que salieron además, de dónde? Nosotros tenemos préstamos de los multilaterales, del BID, de la CAF, del Banco Mundial, etcétera. Ok.
¿Y eso da para un par de años más? Yo creo que da para un poco más. La posibilidad de que más bancos participen, aunque este es un proyecto, un área de muy baja rentabilidad. Así es correctísimo. Y ayer estuve reunido con Banco del Pichincha, Mutualista Pichincha. ¿Cooperativas? Sí, ¿No? sí. Bueno, sí. Atuntaki. Ajá. Perdón que me falla la memoria, pero me reuní con varios en el posibilidad de que uno o dos más bancos se interesen. Por ejemplo, ¿por qué no el Banco del Pacífico? Entonces ¿por qué no el Banco del Pacífico? Un banco del Estado. Entonces yo voy a pedir una reunión con el Banco del Pacífico y el día de hoy he preguntado qué va a pasar con el BIES, quién va a seguir, si va o no va a seguir a cargo la misma persona. Pero ya tenemos que movernos con el BIES. Hoy me reuní con el superintendente de compañías también para ver si se reactiva el tema de cédulas hipotecarias. ¿Con Marco López? Sí. Ok, fenomenal. Entonces yo soy técnico, yo de técnico sí sé, de bancas sé muy poco y tengo que estar metido ahorita de cabeza con la ayuda adecuada para tratar de que el asunto suceda. Ok, y apenas van 3 semanas. Pero qué pena, ustedes se lo buscaron, así que no sé qué. Sí, Lorena. Cuando volvamos, la forma en que el ex ministro de Vivienda, Darío Herrera, también relativizó lo que se prometió por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Cuando estuvo en Vera a su manera en la época de TC Televisión, en ese entonces el ministro de Vivienda, Darío Herrera, siempre fue renuente al precisar los objetivos en esta materia. ¿Cuándo empiezan con esas 50.000 por año? ¿Cuántas han construido hasta ahora? Quisiera entrar en contexto con 2 puntualizaciones. Número 1, la primera, la situación fiscal del país, muy diferente a la que pensábamos que se iba a recibir. Y número 2, una atención hacia definir realmente los problemas que tienen los ecuatorianos sobre vivienda, sobre necesidades básicas, que ha ocasionado ambas cosas, reformular el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Mi fin es, en los 4 años de gobierno, hacer una transformación de la industria inmobiliaria en el país. Por eso estoy actuando no solamente en la obra pública de la vivienda social, sino también en temas que tienen que ver con el financiamiento y no solamente de la banca privada, de la banca popular y solidaria, sino del BIES, simplificación de trámites. Un trámite demora 170 días y lo queremos simplificar a 30 o 40 días. Vamos a cumplir los programas, vamos a dejar institucionalizado este cambio, estas estructuras nuevas para poder transformar el Ecuador en un destino de inversión inmobiliaria internacional y nacional y poder así suplir también la vivienda de interés social. Ya ves los sueños que tenían para 4 años y lo poco que pudieron cumplir, no solo porque quedaron en 2 años y medio, sino porque lo cambiaron de vivienda a transporte a Darío Herrera. Entonces, ¿usted piensa continuar con su gestión el año y medio? Yo espero terminar mi gestión en 1 año y medio con logros. Si hay reelección, quisiera proseguir. No sepan. Ya lo veo cansado. Sí, de 3 semanas y lo veo cansado, como que no sepan. El éxito en el sector público está más en la continuidad que en la calidad. Yo creo que si el presidente, más en la continuidad que en la calidad. Si el presidente me lo pide, sí. Es durísimo. Es durísimo. Yo tengo muchas ilusiones. O sea, quiero mi país, quiero dejar una buena huella, pero qué duro que es. Yo no tengo aspiraciones políticas. Yo soy pésimo. Por ahora. No, usted fue parte del grupo político con Henry Radt. Ustedes eran autonomistas acá. Yo soy autonomista. Sigue siendo autonomista. Pero totalmente. Entonces es político. Light. ¿No? Otra cosa es que no sea partidista. No soy partidista. ¿Cómo se concilia la autonomía con el modelo republicano? Pues yo creo en la autonomía. Yo creo profundamente en la autonomía porque yo creo que los gobiernos tienen que estar cerca del ciudadano. Cuando existe un sistema centralista, habrá partes del país que sienten que son como invitados en fiesta ajena. Me han llovido inquietudes puntuales que no puedo abordar por el tiempo que nos tomaría cada una sabiendo que usted venía. Una de ellas es el Midubi de Zamora, por ejemplo, lleva más de 2 años sin entregar casas. Hay beneficiarios que han fallecido. De Esmeraldas, ¿qué pasó con todos los programas inconclusos? De otras partes de la costa, ¿cómo va a ayudarnos o qué previsiones va a tomar el Ministerio ante el niño? ¿Me puede dar una definición breve de cada uno de estos temas
¿Qué pasa con todos esos programas que se quedaron a medias de construcción? A ver, nosotros tenemos ahorita un enorme reto en Guayaquil, el programa de Ciudad Victoria. Un fracaso sonoro que está muy cerca, o sea, es relativamente fácil revivir aquello y cumplir el objetivo. ¿Haciendo qué? Pues hay que limpiar un poco la parte legal. Hay personas que han puesto plata y están las tierras. El asunto está listo para trabajar. Okay, falta voluntad, ha faltado voluntad. Ya, Esmeraldas. La cantidad Terrible. de casas afectadas por el terremoto que no han terminado de ser atendidas. Esmeraldas, tengo un tema peor. ¿Qué es? Se han invadido cerca de 250 casas del Miduy que iban a ser entregadas. Ya está enterado, ¿no? Sí, y luego quemaron las instalaciones, se tomaron las instalaciones del Midubi en Esmeraldas. Luego una persona un funcionario a quien se lo ha acusado de a cambio de plata dar corrupción. Sí, y otro tipo de favores en el ámbito carnal. ¿Cuál es el rol que van ustedes a cumplir en el tema de vivienda ante la emergencia que se viene del Niño? Creo que no va a haber niños sino un invierno bien bravo. Pero, por ejemplo, lo primero que usted dijo de las casas de fácil o de rápida construcción, especialmente estas casas de madera. Por ejemplo, nosotros tenemos pensado en algunas partes donde el daño sea catastrófico, pues ni modo. Nosotros estamos preparando un fondo para alquiler de emergencia. Okay. Porque esa persona que se le cayó la casa hoy, mañana va a tener, o esta noche va a tener que dormir en alguna parte. Entonces, más rápido es tener un plan de contingencia, lo tratamos con el Banco Mundial, para que esta gente arriende momentáneamente en alguna parte. Pero el tener, por ejemplo, estas casas de cross-laminated timber de madera, son mucho más fáciles porque en 4 o 5 días yo pongo una casa donde estaba el terreno, siempre y cuando pues no subsista el riesgo de que hay veces casas que las construyen donde no debieran haberla construido. El riesgo, más que por la intensidad del sismo, es por el defecto de la construcción. Así que en el mismo terreno mejor construido lo pueden hacer, siempre y cuando se desalojen los restos que quedan allí. Tiene que volver en un mes. Ya, nuestro tiempo ahora terminó. Tiene que volver en un mes. Encantado. Cada mes vamos a estar revisando el programa. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Debemos concluir en 2 minutos, así que vamos directo, Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Se puede hacer vivienda popular por $15,000? ¿Sí o no? No. ¿El concepto de vivienda digna es imposible en los pobres? Es posible. 10.000 casas nuevas en año y medio son utopía. No. ¿La vivienda en terrenos dentro de la periferia saldrá más cara? No, ojalá se haga más. La última. ¿Debe su ministerio hacerse cargo de inmobiliar? ¿Sí o no? Quisiera. Gracias, arquitecto. Soy ministro de Vivienda, Humberto Plaza. Gracias por su tiempo y por su compromiso. A las órdenes. En un mes le hacemos seguimiento a esto y a otras cosas nuevas que, disculpen usted, no hemos podido incluir en el tiempo que teníamos, pero hemos empezado a tratar. Quiero concluir destacando que este ministro ha aterrizado las metas del presidente con claridad y franqueza para que sean posibles ante las circunstancias de inseguridad y de crisis económica del país. Yo prefiero la verdad posible que la promesa inviable. Lo que sí nos toca hacer entonces es que lo reprogramado o replanteado se cumpla. Y aquí lo ha prometido. A ustedes les toca exigir y vigilar. A nosotros ayudar y orientar.